Elementos de la tabla periódica, del libro Materia de Libros Time Life. La tabla periódica de Mendeleev. Este es el elemento número uno, el litio. Su palabra proviene de litos, significa piedra y fue descubierto en 1817. Es el más ligero de los elementos sólidos. Se le representa sumergido en óxido negro. Se lo ve en la parte superior cuando se expone al aire. Se usa en cerámica, aleaciones en la bomba H y en el tratamiento de la gota. Sodio de soda, símbolo Na, nombre latino natrium, descubierto en 1807, sexto elemento en orden de abundancia. El sodio metálico es demasiado violento para la mayor parte de los usos cotidianos. Entre sus compuestos figuran la sal de mesa, la levadura en polvo, el bórax y la lejía. Potasio, de potasa, forma impura de carbonato potásico, conocida de los antiguos. Símbolo K, del nombre latino Kalium, descubierto en 1807. Séptimo elemento en orden de abundancia. Su radioactividad, aunque escasa, puede ser una de las causas naturales de la mutación genética. Rubidio, de rubidus o rojo, color que sus sales comunican a la llama, descubierto en 1861. El rubidio que se utiliza en las células fotoeléctricas es un combustible espacial en potencia. Como el potasio, es también algo radioactivo. Se utiliza para localizar los tumores cerebrales. Cesio, de Caesius, azul celeste. Sus sales colorean de azul las llamas. Descubierto en 1860. Es el metal más blando, líquido a temperatura de 28 grados centígrados. Es muy reactivo y su uso se limita a tubos de vacío y a los relojes tan exactos que no varían más de 5 segundos en 10 generaciones. Francio, de Francia, descubierto en 1939, producto de corta vida de la desintegración del actinio. No ha sido nunca visto. El gráfico que identifica al francio por su radiación procede del libro de notas de su descubridora, Marguerite Perey, quien actuó de ayudante de Marie Curie. Berilio, de berilo, mineral en el que se halló en 1798. Este elemento forma aleaciones elásticas, por lo que se utiliza en la fabricación de transmisiones, muelles y otras partes de máquinas. Debido a su elevado punto de fusión, 128 grados centígrados, el berilio se usa para puntas de conos de cohetes. Magnesio, de Magnesia, antigua ciudad del Asia Menor, descubierto en 1775, octavo elemento en orden de abundancia en forma de polvo o láminas. Se usa en fuegos artificiales, bombas y bombillas para flash. Su carencia en el hombre produce igual resultado que el alcoholismo. Calcio, de cal, calx o cal, un óxido de calcio descubierto en 1808, quinto en orden de abundancia en la corteza terrestre. Su presencia en nuestro cuerpo es esencial. El adulto posee aproximadamente 1 kilo, principalmente en los huesos y dientes. El calcio regula los latidos del corazón. Estroncio, de Strontian, Escocia, descubierto en 1790. Metal raro que es una especie de gemelo pernicioso del benéfico calcio.
El estroncio 90 radioactivo se encuentra presente en el fallout y es absorbido por los tejidos óseos. En gran cantidad destruye la médula y produce cáncer. Bario, de baris, pesado o denso, descubierto en 1808 para reducir al máximo la oxidación. Esta muestra fue fotografiada en argón. El sulfato se toma en medicina para hacer visibles el estómago y los intestinos con los rayos X. El nitrato de bario, de color verde, a los fuegos artificiales. Radio, de radius, o rayo, descubierto en 1898 por Pierre y Marie Curie, sexto de los elementos en orden de rareza. Mostramos bromuro de bario con sulfuro de zinc para esferas luminosas de relojes. El radio emite peligrosas radiaciones que hacen resplandecer el sulfuro de zinc. Escandio, de Escandinavia, descubierto en 1879. Si bien no se han descubierto sus usos prácticos, sus posibilidades son grandes, puesto que es casi tan ligero como el aluminio y su punto de fusión es más alto. Medio kilo de escandio producido en 1960 fue el primero obtenido en tal cantidad. Itrio, de Ytterby, ciudad de Suecia, donde fue descubierto en 1794. Metal que se escama de un brillo gris férreo. El itrio 90, isótopo radioactivo, se utiliza actualmente en medicina para agujas que han reemplazado el bisturí, para matar nervios transmisores del dolor en la médula espinal. Titanio, de titanes, superhombres de la mitología griega. Descubierto en 1791, si bien es el noveno elemento en orden de abundancia, el titanio ahora empieza a servir al hombre. Su blanco dióxido entra en las pinturas brillantes. El metal se utilizará en el avión supersónico. Circonio, de Zircón, nombre de la piedra semipreciosa en la cual fue descubierto en 1789. Como metal no afectado por los neutrones, se utiliza para revestimiento interior de submarinos nucleares y plantas de energía atómica, así como material de construcción para jets y cohetes. Hafnio, de Hafnia, nombre latino de Copenhague, descubierto en 1923. Es un metal maravilla de la era atómica. Tiene un gran apetito por los neutrones, por lo que se utiliza en las varillas absorbentes de neutrones, las cuales retardan las reacciones nucleares en cadena. Vanadio, de Vanadis, diosa escandinava, descubierto en 1830, añadido al acero, el vanadio produce una de las más tenaces aleaciones para plancha de blindaje, ejes, varillas de pistones y cigüeñales. Un 1% de vanadio y de cromo hacen acero resistente al choque y las vibraciones. Niobio, de Niobe, hija del mítico rey griego Tántalo. El niobio se encuentra en Tantalio, descubierto en 1801. Se utilizan acero, reactores atómicos,
motores de propulsión a chorro y cohetes. Hasta 1950 se le llamó Columbio, nombre poético de América, donde fue descubierto. Tantalio, de Tantalo, rey mítico griego, descubierto en 1802. Casi insensible a la corrosión, el tantalio sirve para reparar el cuerpo humano. Sustituye al hueso en placas para el cráneo, en láminas delgadas o alambre para conectar nervios rotos, como gasa tejida para unir músculos. Cromo, de croma o color, descubierto en 1797. Es un metal de brillo argentino y forma compuestos estimados como pigmentos por sus brillantes colores. El color del rubí se debe al cromo. Además del cromado brillante, entre sus aleaciones se encuentran varios aceros especiales duros. Molibdeno, de molibdos o plomo, se encontró por primera vez en lo que se creía mineral de plomo, descubierto en 1778. Quinto metal en orden de puntos de fusión decrecientes. Se utiliza en planchas de calderas, cañones de rifles y filamentos. No se pudo fundir hasta el año 1959. Tungsteno, del sueco tungsten o piedra pesada, su símbolo W del nombre alemán Wolfram, descubierto en 1783. Es el metal de más elevado punto de fusión, 3380 grados centígrados, y en forma de filamentos resiste elevadas temperaturas en las bombillas de gran potencia luminosa. Magnesio, de magnés, imán. Su mineral se confundía con el mineral magnético de hierro, descubierto en 1774. El manganeso que proporciona al hierro dureza y elasticidad. Parece desempeñar un papel semejante en los huesos de los animales. Es un gran activador de enzimas. Tecnecio, de tecnetos o artificial, producido en 1937 por el hombre y se produjo primero por bombardeo atómico del molibdeno. Más tarde se halló entre los productos de escisión del uranio. La muestra, que pesa 6 gramos, vale unos $540. Renio, por las provincias alemanas del Rin, descubierto en 1925. Es el noveno elemento en orden de escasez y ocupa el segundo lugar en orden decreciente de puntos de fusión. Se utiliza en pares eléctricos, termómetros eléctricos para temperaturas elevadas y en interruptores. Hierro, del latín ferrum, utilizado ya por el hombre prehistórico. Es el cuarto elemento en orden de abundancia y el metal más barato y constituye el ingrediente básico de todos los aceros, formando parte del compuesto hemoglobina, acarrea el oxígeno en la corriente sanguínea. Cobalto, de cobolt o espíritu maligno. Sus tóxicos minerales eran peligrosos. Descubierto en 1735. Desde hace siglos las sales de cobalto sirven para colorear porcelanas, azulejos y esmaltes. Sus aleaciones se usan en motores de propulsión a chorro y en un isótopo contra el cáncer. Níquel, del alemán Kupfernickel o falso cobre,
mineral rojizo que contiene níquel, pero no cobre, descubierto en 1751. Sus características de dureza y duración hacen que se utilice mucho para monedas. La moneda de los Estados Unidos de 5 centavos es un 25% níquel y el resto cobre. Rutenio, de Rutenia, Rusia, en latín. Descubierto en 1844. El rutenio puro es demasiado duro y quebradizo para trabajarlo, pero constituye un buen endurecedor cuando se le liga con platino. Utilizado en más del 15%, los metales son demasiado duros para poder ser trabajados. Rodio, de rodón o rosa. Sus sales dan una disolución rosada. Descubierto en 1803, además de formar aleaciones, el rodio proporciona un recubrimiento brillante y duro en objetos tales como cubiertas y piezas de máquinas fotográficas. Se usa también para fabricar espejos. Paladio, de Palas, un asteroide descubierto en 1803. No se mancha y resiste a la corrosión. Se utiliza en contactos para relés telefónicos y en instrumentos quirúrgicos de gran calidad. Se emplea también con oro, plata y otros metales para dar rigidez a los puentes dentales. Osmio, de osme, olor, descubierto en 1804, metal de olor penetrante que se utiliza en aleaciones de extremada dureza. Las puntas de plumas y las agujas del gramófono para toda la vida tienen un 60% de osmio. Es el metal más denso. Un pedazo como un ladrillo pesa 25 kilos. Iridio, de iris o arco iris, así llamado por sus sales de brillantes colores. Descubierto en 1804, muy duro y difícil de trabajar o fundir. Endurece a otros metales. Con sus aleaciones se hacen patrones de pesas y medidas. El metro patrón internacional es de platino e iridio. Platino, de platina o pequeña plata, descubierto en el siglo XVI. Se encuentra en pepitas de hasta 10 kilos y se utiliza no solamente en pesos y medidas, sino también en joyería, instrumentos delicados y eléctricos. Llegó a valer $175 por onza, pero no ha bajado a $80. Cobre, de cuprum, derivado del nombre antiguo de Chipre, famoso por sus minas de oro, conocido por el hombre primitivo. Este metal y el oro son los únicos coloreados. Se alea con el oro y la plata en joyería. Al mezclarlo con el zinc forma latón y junto con el estaño bronce. Elemento zinc, probablemente de zinc, alemán para estaño, descubierto por el alquimista Paracelso en el siglo XVI. Si bien la aleación zinc-cobre era conocida de los antiguos, aunque no tiene color, presenta un reflejo azulado. Es excelente para recubrimientos y para forrar pilas eléctricas. Plata, del bajo latín plata, símbolo Ag, del latín argentum, prehistórico, es el mejor conductor del calor y de la electricidad. Sus sales son fundamentales en fotografía. Cuando se expone a la luz, el bromuro de plata experimenta un cambio químico que el revelador hace visible. Cadmio, de cadmia,
o tierra, descubierto en 1817. El cadmio se presenta en la naturaleza con el zinc. Sus barras absorben neutrones y sirven para retardar reacciones atómicas en cadena. También se usa en pilas de níquel y cadmio. Su brillante sulfuro es el amarillo de cadmio. Oro, del latín aurum, prehistórico, es el metal más maleable. La ambición del hombre por el oro ha sido una ilusión, pues ha estado persiguiendo poco más que un amarillo resplandor. No se utiliza para mucho más que para fabricar monedas, en trabajos de joyería y en odontología. Hg, elemento mercurio, por el planeta Mercurio. Símbolo Hg, por Hydrargyrum, o plata líquido, prehistórico, empleado en los termómetros y en barómetros. También se usa en las obturaciones dentales de plata y en interruptores eléctricos silenciosos y su vapor en el alumbrado de calles. Boro, de bórax, descubierto en 1808. El boro, que es un no metal, es principalmente conocido en el bórax borato sódico y en el ácido bórico, el único ácido que es bueno para los ojos. La industria utiliza cada año alrededor de 1 millón de toneladas de boro. Se emplea en agricultura. Aluminio, de alumen o alumbre, descubierto en 1827. Es el metal más abundante y el tercer elemento en orden de abundancia. Sus usos van desde los tubos para pasta dentífrica hasta alas de aviones. Las primeras muestras costarán $1.200 el kilo. Actualmente vale 33 centavos. Galio, de Galia, antiguo nombre de Francia, descubierto en 1875. Metal que se funde en la mano. Es uno de los pocos que se dilatan al congelarse, como hacen los no metales y la mayor parte de los gases. Por su elevado punto de ebullición, 2070 grados centígrados, sirve para registrar temperaturas. Indio, por el color azul de índigo que presenta en el espectroscopio, descubierto en 1863. Se utiliza en cojinetes de máquinas, en transistores y como cola que se adhiere al vidrio y en una pila minúscula de larga duración para accionar los nuevos relojes de pulsera electrónicos. Talio, de Talios, joven talio. Su espectro es una línea verde brillante, descubierto en 1861. Su principal uso está en el sulfato de talio, veneno mortal para ratas. Como es inodoro e insípido, se mezcla con almidón, azúcar, glicerina y agua, constituyendo una golosina apetitosa. Carbono, de carbo, carbón de madera, prehistórico. Lo mostramos aquí en sus formas naturales: diamante, carbón vegetal y grafito. En su infinita diversidad de compuestos es parte indispensable de productos diversos: nylon, perfumes, plásticos, betún para botas, DDT y TNT. Silicio, de sílex, pedernal, descubierto en 1823. Es el segundo elemento en orden de abundancia. La arena, que es su mayor parte dióxido de silicio, sirve para fabricar vidrio y cemento.
El silicio puro se emplea en artificios microelectrónicos tales como baterías solares. Germanio, de Germania, antiguo nombre de Alemania, descubierto en 1886. Es el primer metal de la familia del carbono y se asemeja al no metal silicio. Ha determinado la sustitución de grandes válvulas de vacío por artificios de menos de una centésima de centímetro. Estaño, antigua palabra inglesa, el símbolo SN del latín stannum, prehistórico, debido a que no se enmohece y resiste a la corrosión. El estaño ha hecho posible las conservas en lata, una lata de acero recubierto de unos 0,00015 centímetros de estaño. Cada año se fabrican unas 40.000 millones. Plomo, del latín plumbum, prehistórico. Por su enorme duración ha sido desde hace siglos fundamental en fontanería. Las tuberías de plomo utilizadas para el desagüe de baños en la Roma antigua han sido desenterradas hace poco y halladas en excelente estado de funcionamiento. Nitrógeno, de nitrón y gen, o sea, que forma nitro, descubierto en 1772. Es un gas que forma el 78% del aire. El nitrógeno es extremadamente inerte, pero entre sus compuestos se encuentra el anestésico gas hilarante, explosivos tales como el TNT, abonos y los aminoácidos. Fósforo, de fósforos, portador de luz, descubierto en 1669. Se presenta en tres formas principales, blanca y roja, ambas arriba, y rara vez negra. La blanca tan inestable que amarillea y luego se enrojece a la luz. Resplandece en la oscuridad y de ahí la palabra fosforescencia. Arsénico, de arsénicos o macho. Los griegos creían que los metales diferían de sexo. Descubierto hacia 1250, mejor clasificado como no metal, con algunas características metálicas. Es famoso como veneno, pero algunos de sus compuestos son medicinales. Al calentarlo se sublima. Antimonio, de antimonos, opuesto a la soledad. Generalmente se encuentra mezclado con otros metales. Símbolo SB larga, de stibium o marca. Fue utilizado como lápiz para ceras. Descubierto hacia 1450, se mezcla con plomo en las baterías y entra en los metales para tipos. Bismuto, del alemán Wismut o masa blanca, descrito en 1450. Es el miembro más metálico de su familia y funde a 271 grados centígrados, pero forma aleaciones que funden a 47 grados centígrados, las cuales se utilizan para fabricar fusibles, soldaduras y sistemas automáticos de extinción de fuegos. Oxígeno, deoxis y gen, o que forma ácidos, descubierto en 1774. Es el elemento más abundante y constituye algo así como la mitad de todo lo que existe en la Tierra.
el 21% de la atmósfera y 2/3 del cuerpo humano se absorbe al respirar y las plantas lo reponen. Azufre de sulfur, su nombre bíblico conocido desde los tiempos antiguos, se utiliza en todas las ramas de la industria moderna y aparece, entre otros sitios, en las cerillas, insecticidas y llanta de goma. En los Estados Unidos se producen anualmente casi 100 kilos de ácido sulfúrico por cabeza. Selenio de Selene o Luna, descubierto en 1817. Existe como metal y como no metal. A diferencia de la mayor parte de los conductores, su conductividad varía con la luz. Esta propiedad fotoeléctrica se utiliza en los ojos eléctricos, células solares, cámaras de televisión y fotómetros. Telurio de Tellus, la Tierra, descubierto en 1782, de características metálicas y no metálicas. El telurio presenta diversas peculiaridades. No va al paso en el orden de la tabla periódica, pues a pesar de tener un número atómico inferior, presenta un peso atómico superior al del yodo. Polonio de Polonia, hallado en 1898 por Pierre y Marie Curie, en la Blenda. Es el elemento natural más escaso y fue el primero que descubrieron los Curie. Aquí lo presentamos como fina película sobre un disco de acero, forma en que se vende como fuente de partículas alfa. Hidrógeno de hidror y gen, o que forma agua, descubierto en 1766, tercer elemento en orden de abundancia y el más ligero de todos. El Sol y otras estrellas son hidrógeno casi puro. La fusión termonuclear de los núcleos de hidrógeno es lo que alumbra y calienta el universo. Flúor de fluo o flujo, descubierto en 1771. El flúor es el más reactivo de los no metales. Solamente algunos de los gases inertes lo resisten. Corroe el platino, metal que resiste a la mayoría de los productos químicos. En una corriente de flúor gaseoso, la madera y la goma se inflaman. Cloro de chloros o amarillo verdoso, descubierto en 1774. Se combina con casi todos los elementos como el flúor. Es menos corrosivo, pero lo bastante enérgico para ser utilizado como lejía, blanqueadora, desinfectante y gas asfixiante. El cloro puro se extrae de la sal común. Su fórmula matemática, entre paréntesis, es NaCl. Na de sodio, Cl de cloruro, o sea, cloruro de sodio. Bromo de bromos, hedor, descubierto en 1826. Es un líquido humeante, rojo y cáustico, de olor repugnante. El bromo es un desinfectante eficaz. Entre sus compuestos se encuentran los bromuros, que se utilizan como sedantes nerviosos, y en la gasolina como antidetonantes. Yodo de ioeides, violeta, descubierto
en 1811. Es un sólido negro azulado que al ser calentado se convierte en un vapor violáceo. Se preparaba antes a partir de las algas marinas y actualmente de las salmueras de los pozos petrolíferos. La carencia de yodo causa perturbaciones. Astato de ástatos, inestable, descubierto en 1940. El astato, que se obtiene bombardeando átomos de bismuto con núcleos de helio, es radioactivo y tiene un periodo de semi-desintegración máximo de 8,3 horas. Su detección quedó registrada por el físico americano D.R. Corson. Helio, de Helios o Sol, descubierto en 1868. Casi todo el helio del mundo procede de pozos de gas natural de los Estados Unidos. Un pozo de Arizona produce gas que contiene 8% de helio. Es más ligero que el aire y se utiliza en globos y dirigibles en vez del inflamable hidrógeno. Neón, de Neos o Nuevo, descubierto en 1808, es el más conocido de los gases inertes y se utiliza sobre todo en anuncios. El anuncio de neón es un tubo de vidrio al vacío que contiene una pequeña cantidad de gas neón y al pasar una corriente eléctrica el tubo emite una luz brillante. Argón, de argón o inactivo, descubierto en 1894. Es el más abundante de los gases nobles y forma el 0,934% de aire. Su principal uso industrial es en soldaduras, donde proporciona una atmósfera inerte en la cual los metales no se queman. También llena las bombillas eléctricas. Gas criptón, de criptos o escondido, descubierto en 1898. El criptón, que es radiactivo, se utiliza para controlar la producción nuclear soviética. Se determina la proporción rusa restando la cantidad procedente de los reactores occidentales del total de criptón existente en el aire. Gas xenón, con X, de Xenos, extranjero, descubierto en 1898. El gas es el gas más raro de la atmósfera y se usa para fuentes de luz especiales, tales como las bombillas de flash, electrónica de gran velocidad. La gran volatilidad de su estructura electrónica produce una luz intensa o instantánea. Gas radón, de Radiox, descubierto en 1900. Es el elemento gaseoso más pesado. El emitido por el radio. A su vez, también es radioactivo. Se desintegra dando el radioactivo polonio y rayos alfa. Esta radiación hace que el radón sea de utilidad en la terapéutica contra el cáncer. Neodimio, de neos dídimos o nuevo gemelo, descubierto en 1885. En forma pura produce el único cristal de color de púrpura brillante. En bruto se le utiliza para decolorar el cristal y para fabricar uno que transmite los rayos bronceadores del sol, pero no
los infrarrojos caloríficos. Prometeo, de Prometeo, descubierto en 1947. Es la única tierra rara que no ha sido nunca hallada en la naturaleza. El prometeo es el radioactivo y se obtiene en reactores nucleares. Utilizado en una batería atómica, proporciona energía a instrumentos de proyectiles dirigidos. Samario, del mineral samarisquita, así llamado en honor de un funcionario de minas ruso, coronel Bekorta Samarsky, descubierto en 1879. Cristales de cloruro de calcio con samario se han usado en los láseres, ingenios que producen rayos de luz para quemar metales o rebotar en la luna. Disprocio, de disprositos o difícil de alcanzar, descubierto en 1886. El principal uso práctico del disprocio es en los reactores nucleares, donde sirve de veneno nuclear, es decir, material devorador de neutrones para evitar que la reacción atómica en cadena gane la mano. Olmio, de Olmia, nombre latino de Estocolmo, descubierto en 1879. Lo mismo que el disprocio, el olmio es un metal que puede absorber neutrones formados en la escisión. Se utiliza en reactores nucleares para evitar que se pierda el control de la reacción en cadena. Herbio, de Itervi, en Suecia, descubierto en 1843. Se utiliza en cerámica como óxido de herbio para producir un lustre rosado. Herbio, olmio y disprocio son casi idénticos por sus propiedades químicas y físicas. Solamente se diferencian entre sí por un electrón en su tercera capa interna. Lantano, de Lantanein, estar escondido, descubierto en 1839. Muy reactivo, fotografiado bajo argón, debido a que proporciona al cristal propiedades refractivas, de desviar la luz. El lantano se utiliza para lentes de cámaras fotográficas. Ha sido ensayado en el tratamiento del cáncer. Cerio, así llamado por el asteroide Ceres, descubierto en 1803. Es el elemento más abundante entre las tierras raras. Es el principal ingrediente, al menos del 50%, en la aleación Mich-metal. El cerio se utiliza en aleaciones para partes resistentes al calor de motores a reacción. Prasedimio, de Prasios dídimos o gemelo verde, por sus sales verdes, descubierto en 1885 cuando fue separado de su tierra rara gemela, el neodimio. Juntos se utilizan actualmente en gafas para trabajadores del vidrio, porque eliminan la luz amarilla del vidrio soplado. Europio, de Europa, descubierto en 1896. Es la tierra rara más reactiva, aquí fotografiada en argón. Este metal no tenía uso práctico ninguno hasta la era atómica, pero el europio puede absorber más neutrones que ningún otro elemento y se usa en el control de reactores nucleares.
gadolinio, del mineral gadolinita, llamado así en honor de un químico francés, descubierto en 1880, encontrándose al centro de la serie de tierras raras. El gadolinio separa los metales ligeros que tienden a proporcionar flexibilidad a las aleaciones de los metales más pesados. Terbio de Ytterby, Suecia, descubierto en 1843, así llamado por su ciudad que también dio su nombre a otros tres elementos, las tierras raras Ytterbio y erbio, y el metal de transición itrio. Como todas las tierras raras, el terbio en estado impuro es piróforo, se inflama al calentarlo. Tulio, de Tule o Tierra del Norte, descubierto en 1879. Cuando se le irradia en un reactor nuclear, el tulio produce un isótopo que emite rayos X. Se utiliza un botón de este isótopo para formar un ligero aparato de rayos X. El tulio se reemplaza al cabo de unos meses. Ytterbio de Ytterby, en Suecia, descubierto en 1907. Este elemento es aún poco más que una curiosidad de laboratorio. Junto con otras tierras raras, no hace mucho apareció en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en un mineral llamado gargarinita, en honor del primer astronauta. Se oxida muy fácilmente. Gagarinita por el astronauta Gagarin. Lutecio, de Lutetia, antiguo nombre de París, descubierto en 1907. Es la más pesada de las tierras raras. Si bien las aleaciones de las tierras raras, tales como el Mitch metal, cuestan $7 por kilo, el lutecio puro cuesta $2.900. Carece de utilidad práctica. Actinio de actinos o rayo, descubierto en 1899. Segundo en rareza entre los elementos. Se encuentra en la Pechblenda, de un periodo de semidesintegración de 22 años. El actinio da francio y helio. El óxido de actinio que mostramos está encerrado en una ampolla de cuarzo. Torio de Thor, dios de la guerra escandinavo, descubierto en 1828. El torio puede ser utilizado en lugar del escaso uranio como combustible para reactores. Abunda casi como el plomo y la cantidad que hoy en la Tierra contiene más energía que todo el uranio, petróleo y carbón juntos. Protactinio, de protos o primero, es el progenitor del actinio, que se forma en su desintegración radioactiva. Descubierto en 1917, es el tercer elemento en orden de rareza y puede ser preparado en las técnicas químicas modernas, costando unos $15.000 por gramo. Uranio, así llamado por el planeta Urano, descubierto en 1789.
es el átomo más pesado de entre los elementos naturales. Su forma más común tiene un periodo de semidesintegración de 4.500 millones de años. El uranio de arriba tiene forma de bala para insertarlo en un reactor nuclear. Neptunio, así llamado por Neptuno, el planeta de más allá de Urano. Descubierto en 1940, detectado al principio en cantidades invisibles e imponderables, el neptunio fue el primer elemento sintético que se derivó del mineral de Urano. Aquí arriba mostramos su óxido. Plutonio, nombre derivado de Plutón, el planeta de más allá de Neptuno, descubierto en 1940. El plutonio fue utilizado en lugar del uranio en varios de las primeras bombas atómicas. En tiempo de guerra se hablaba del plutonio llamándose cobre, o al cobre el honrado cobre. Americio, así designado por las Américas, por analogía con la tierra rara Europio, descubierto en 1944. Se produce americio bombardeando plutonio. Se han obtenido algunos gramos, lo cual en el mundo de tales elementos es prácticamente superabundancia. Aquí encima su óxido. Curio, en honor de Pierre y Marie Curie, pioneros en el campo de la radiactividad, descubierto en 1944. El curio, cuyo periodo de semidesintegración son 19 años, es un producto de desintegración del americio. Aquí encima hidróxido de curio, su primer compuesto conocido. Berkelio, de Berkeley, hogar de la Universidad de California, donde los científicos han detectado los 11 transuranios descubiertos en 1949. Se han preparado muchas muestras infinitesimales de berkelio. La fotografía de encima es una ampliación de 0,00000002 gramos de su óxido. Californio, así llamado por el Estado y la Universidad de California, descubierto en 1950. Hasta 1960, el californio no existía en cantidades visibles, pero 0,03 de una millonésima de gramo de oxicloruro de californio suministran a los científicos un verdadero libro de texto. Y los 5 últimos elementos. El einstenio, de honor a Albert Einstein, descubierto en 1952. Fue detectado por primera vez en los residuos de la explosión de la bomba H en Eniwetok, en el Pacífico, después de haberse cribado y examinado toneladas de coral radioactivo de los atalones de la zona de la explosión. Fermio, así llamado por Enrico Fermi, descubierto en 1953. El fermio, lo mismo que el einstenio, fue aislado por vez primera de los residuos del ensayo con la bomba H en 1952. Debido a su corta vida, los científicos dudan que pueda nunca obtenerse suficiente cantidad para pesarla. Novelio, en honor de Alfred Nobel. Se discute una reivindicación de su descubrimiento en 1957, pero fue positivamente identificado en 1958 por un equipo de científicos de la Universidad de California. No se hicieron observaciones sobre el novelio mismo, sino sobre átomos de fermio.
Laurencio, en honor de Ernest O. Lawrence, descubierto en 1961. Es el más reciente de los elementos artificiales y fue preparado bombardeando California con núcleos de boro en una cámara provista de una correa de transmisión de cobre, donde un detector de radiación los identificaba. Mendelevio, en honor de Dmitri Mendeleev, que ideó la tabla periódica, descubierto en 1955, bombardeando pequeñísimas cantidades imponderables de instenio con núcleos de helio. Los científicos lo identificaron por una evidencia de 1 o 3 átomos detectados por bombardeo. Fin de la transmisión. Gracias por escucharme.